Bueno, buenos días a todos. Soy Alfredo Blasco, el director general de LED y SPA, que significa el acrónimo de Soluciones para Alumbrado, LED y SPA. Y nuestra marca registrada es AsDeLED, sobre la plataforma que comercializamos nuestros productos. Mi despacho, como el de José Ramón, que se ha ido, pero bueno, mi despacho, como José Ramón, estará apagado aquí en Valencia, y además probablemente si yo estuviera allí también estaría apagado, porque evidentemente entra mucho sol por las persianas las ventanas que tengo. Entonces vamos a empezar un poco. Yo aquí lo he centrado mucho en casos de éxitos en pequeñas y medianas empresas. Pequeñas empresas que son la mayoría de nuestro, digamos, el marco de nuestra región. Aunque también estamos situados en toda España, tenemos delegaciones en Madrid, etcétera, pero en fin, yo me he centrado en empresas más bien pequeñitas. Hablar de ahorro en el LED ya no tiene ninguna duda. Ya antes la gente no se lo creía, pero nosotros hoy, en la mayoría, en todas las instalaciones, con más de 8 horas al día de uso, el plazo de amortización es entre 1 y 2 años. Y eso lo demostramos continuamente, como ahora veréis. Sobre todo hablando de pequeñas y medianas empresas. En muchos casos conseguimos la financiación para la inversión inicial con este ahorro. O sea, que a la empresa le cuesta cero. Cero. Y a los 2 años tiene un gran retorno en la factura de la iluminación. Con estos datos, cualquier pequeña y mediana empresa podría proyectar un cambio a LED a corto plazo. Los números no engañan, tenemos pruebas, facturas, todas las que queráis, y me voy a centrar en 3 casos concretos que considero muy interesantes. Un supermercado, que es el Family Cash, un concesionario de automóviles y una empresa industrial. Cada uno de ellos con particularidades que creo que son muy interesantes y que se aproximan mucho al tipo de empresas que tenemos en nuestro tejido. Empecemos con el concesionario Michavila, es un concesionario que está en Castellón, lo mismo que F2E, y esta es su factura anterior en una tienda, luego hemos hecho más, o sea, en un local. Pasó a el ahorro, como veis, es de unos 1.500 euros, más de 1.500 euros. El retorno real era de 10 meses, muy inferior a los 20 meses previstos. En el cálculo que hicimos, evidentemente no tuvimos en cuenta las horas reales, siempre las tiramos para menos, el cliente nos dice, esto está a 8 horas, y luego resulta que está a 14, en fin, y luego además siempre hay unos factores, como ha dicho también, creo que ha dicho José Ramón, que tiene razón, hay unos factores de mantenimiento que en los cálculos, pues luego también está el consumo, la energía sube de precio, en fin, una serie de factores que hicieron que esto bajara enormemente. Entonces vamos a diagnosticar cada uno de los casos por separado. El primero es un Family Cash. El Family Cash también, como veis, tenía una potencia anterior, una potencia de LED, y al final el retorno que se calculó, que también ha sido menor, era de 1,89 años, aquí está el puntero ahí. El retorno era de 1,89 años, pero en realidad fue el menos. Una pequeña inversión de 11.000, era el primero que empezamos, pequeñito, y además no hizo una inversión muy grande, como ahora veréis. Había una iluminación general y una iluminación específica para los diferentes tipos de alimentación. Y ahora os diré por qué. Lo primero que había era un sitio muy antiguo y había que conservar las luminarias. Y claro, antes el cliente no quería gastar mucho porque era uno de los primeros que hacía. Y entonces lo que hicimos es la caracterización fotométrica de esa luminaria antigua. Nosotros tenemos en nuestras instalaciones un fotogoniómetro, pusimos esa luminaria y la analizamos tridimensionalmente para obtener su caracterización. A partir de ahí pusimos el tubo de LED correspondiente y vimos que se comportaba igual o mejor que la anterior luminaria. Con lo cual, dimos la uniformidad, digamos, igual a la que había o mejorándola en muchos casos. Luego, había que iluminar la carne con una luz especial para que la carne resalte más, el pan también con una iluminación especial que resalte más, con un espectro especial, y las verduras o los vegetales también con un espectro especial. Es muy importante, nosotros empezamos hace 7 años en el mundo del LED. Prácticamente nuestra empresa nació con el LED, y yo me acuerdo que hace 5 ya montamos sensores de iluminación controlado con los luxes en un supermercado de Canarias.
Pero una cosa que nos llamó la atención desde el principio es cómo saber si la mayoría, evidentemente, normalmente Philips y Osram, pues lo hacen muy bien y especifican las características reales. Pero hay muchísimos otros fabricantes que nosotros estamos hartos. De hecho, hemos destapado en nuestro blog iluminaciondeled.com varias, digamos, falsedades de muchos de fabricantes de LED. Nosotros para ello compramos hace tiempo ya este aparatito, que nos parece una auténtica maravilla, y al final nos hemos convertido en distribuidores exclusivos de él en España. Este aparatito lo que te hace es eso, medir la calidad y la realidad de tu instalación. Yo creo que si un profesional de la iluminación hoy no tiene uno de estos en su bolsillo, no se puede llamar profesional de la iluminación. ¿Por qué? Porque este aparatito, cuando lo conecto a mi móvil, luego si queréis ahí podéis, os lo podemos demostrar y verlo, lo que me hace es medir, primero, todos los parámetros que yo necesito para saber si es verdad. Evidentemente me mide esos luxómetros, me mide esos dos luxes, yo me conecto con mi teléfono móvil, con Bluetooth con él, y obtengo una serie de parámetros como, por ejemplo, el espectro que yo quiero en cada sitio de iluminación y saber si ese LED de verdad me da el espectro que me han dicho. El espectro, el CRI, la calidad de la luz, saber si yo tengo un CRI alto o bajo, y otras cosas que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, en este caso, gracias al espectro colorímetro, nos dimos cuenta que esos son, vamos, lo que necesitábamos para iluminar cada una de esas zonas. Evidentemente, este es el triacama de Macallan, que algunos conoceréis. Estos son todos los colores que el ojo ve, y esta es la situación de la carne, que tiene una situación fuera del blanco, esta es la línea de blanco, una situación, pues, en ese puntito que es un poco más rosácea para que la carne se vea mejor. Este es el pan, que está muy cerca del amarillo, para que los amarillos salten, y este es otro, este es el blanco, pero en la zona más importante de los verdes, porque es importante también que los verdes destaquen para que las verduras se vean mejor. Vamos ahora al caso que hemos empezado, el concesionario de Michavila. Pues la inversión fue pequeña la primera ocasión, fue 14.700 euros, y como os he dicho, el retorno, vamos, se pensaba al principio en 1,81 años, como veis al final, y luego resultó, como veis en la factura, que fue casi la mitad. Evidentemente, hemos hecho muchísimos estudios previos de análisis de iluminación. Yo creo que cada día, en muchos casos son menos importantes. Hoy yo llego a un sitio y veo las luces cómo están, y tienen 8 horas encendidas, 12 horas encendidas, y ya sé que el ahorro va a ser en menos de 2 años. O sea, es que lo otro, bueno, si el cliente lo quiere, se hace, no hay ningún problema. Pero a veces es una pérdida de tiempo. Yo creo que el cliente ya está convencido, y además cuando le das un presupuesto, vamos, es que yo estoy convencido de ello, pero vamos, podemos seguir haciendo estudios previos sobre el ahorro energético que va a suponer un cambio a LED. Las particularidades del concesionario eran evidentemente el CRI. El CRI es muy importante, sobre todo cuando iluminas vehículos que quieres que se vean bien, o ropa, o otras cosas. En este caso, si os dais cuenta, estos, no sé si sabéis lo que son los Rs. Digamos, los Rs es muy importante cuando el CRI es la calidad de la luz. Es decir, cuando yo emito una luz, la emito en varias frecuencias de todo el espectro visible. Entonces, no hay ninguna luz nada más que la luz natural, que es la que más, luego lo veréis al final en la otra diapositiva que tengo, la que tiene mejores componentes. Estos son los componentes de la luz, los componentes de cada color. Antes, para utilizar el CRI, solo se utilizaba del R1 al R9. Ahora ha salido una normativa nueva para la colorimetría, que es mucho mejor, que se utilizan hasta 15, del R a 15. Este aparatito nos mide todos. Entonces, con este aparatito podemos ver qué es lo que se va a ver, por ejemplo, aquí en este de aquí, como veis, en un LED con un CRI 72, el rojo brilla por su ausencia. El rojo, que es uno de los más problemáticos. El 85, aquí con la instalación que pusimos, que tenía un CRI 85, pues el R9 ya es bastante calidad. Se puede subir más esto, pero claro, el precio del LED aumenta. Porque además normalmente la eficiencia disminuye. Cuando yo quiero, el problema del LED sobre todo es cuando yo quiero ganar en el rojo, en el R9, hay varias formas de hacerlo, y en esto hay
Pues Osram tiene unos LEDs maravillosos también para hacerlo, también Nichia y también otros fabricantes, y algunos mezclan un LED blanco con un puntito rojo para aumentar el SR9 y que se vean mucho mejor los colores. Pero eso también baja la eficiencia. Bueno, todo eso hay que contarlo con el cliente y ver hasta qué CRI quiere llegar y por qué, y cuánto está dispuesto a pagar. Vamos ahora al caso de una industria en Valencia, Agfra, muchos lo conocerán, es una industria del automóvil, y hay una cosa que no ha comentado ninguno de mis anteriores colegas y que yo considero que es importantísima en la industria, importantísima, y vamos a ello. En primer lugar, bueno, es importante, sí que se ha comentado que el UGR tiene que ser menor que 19 para determinados sitios. El UGR es el deslumbramiento, por si alguno no lo conocía, pues si yo estoy trabajando tengo una percepción de deslumbramiento según donde mire, según la situación donde estoy, y entonces eso se calcula mediante un proceso fotométrico. Entonces hay unas normativas, pero aparte del UGR hay una cosa muy importante que es lo que voy ahora, que es el flicker. El flicker es el parpadeo. Según la fuente de alimentación que yo ponga fundamentalmente, los LED van a tener más parpadeo o menos parpadeo. Y eso puede ser muy importante en muchos casos. Por ejemplo, en la industria. Si os dais cuenta, esto parece que esté parado, que no se mueva. Y en cambio, fijaros la velocidad que está teniendo cortando el hierro. ¿Por qué parece que no se mueva? Pues por un efecto estroboscópico que puede ser consecuencia de la iluminación. Es decir, si yo hago la iluminación que la frecuencia sea muy parecida a la que está rotando la máquina, puedo tener unos riesgos laborales muy importantes como consecuencia de ello. Entonces, evidentemente, en esta industria, que había muchas máquinas girando a muchas velocidades diferentes, era muy importante el control del flicker, el control del parpadeo. Y además, va a salir una nueva normativa, que yo creo que estará pronto. Estas son las recomendaciones de la CIE respecto al flicker. El flicker es el parpadeo es curioso que a unas personas les afecta mucho más que otras. Hay gente que no sabe, que le duele la cabeza porque está trabajando en un sitio con parpadeo. Y se dan migrañas como consecuencia de ello. Y también afecta a las personas con ataques epilépticos. Allá ha habido dos casos en España de un sitio que han hecho cambiar toda... Porque había una persona que cuando entraba a su trabajo le daba ataque epiléptico y el médico le dijo que era como consecuencia probablemente del parpadeo. Entonces, estas son las recomendaciones para el parpadeo. Esto es la frecuencia del parpadeo, lo que la luz parpadea por segundo. Y esto, que es también muy importante, es el índice de parpadeo. El índice lo que me da es cuánto sube y cuánto baja la onda. O sea, imaginemos que la luz se apaga un poquitín solo y al instante siguiente sube un poquitín solo, entonces yo tendría un índice muy bajo, aunque puede ser que la oscilación sea muy grande. ¿Esto queda un poquito claro? Gracias, amigos. Bueno, entonces, evidentemente, esta es la recomendación de la CIE, que todo lo verde estaría bien. Digamos que, por ejemplo, todo lo que está en rojo estaría mal. Cuando tienes de aquí para abajo, todo estaría perfecto. Bueno, como consecuencia de eso, otra cosa importante, es que esto también nos mide el flicker. Nos mide tanto el índice como la frecuencia del flicker. Con lo cual podemos comprobar si va a afectar o no va a afectar. Pusimos un tubo de LED flicker free. Como veis, esto es lo que el aparato me dio. Porcentaje de flicker 1%, índice 0 y frecuencia 1 hercio. Las campanas industriales también, como veis, no tienen nada de flicker. También tenemos soluciones industriales lineales, con ópticas, cambiando. Es muy importante, por ejemplo, cuando pones a lo mejor doble estantería, puedes poner una óptica, o sea, una luminaria con óptica asimétrica y puedes reducir muchísimo la cantidad de luz que necesitas para iluminar un pasillo en el que lo importante es iluminar las estanterías.
Otros ahorros importantes, ya lo han dicho mis compañeros, nosotros hace muchos años que vendimos este tubo con sensor radar, es un tubo que nos ha dado muchísimas satisfacciones en parkings de vecinos, es una solución muy sencilla, se cambia prácticamente por un tubo convencional y la amortización es menor de 6 meses. Sí, 6 meses. O sea, de hecho, ha habido... no sé, juntas de vecinos en la que el presidente no ha pedido autorización a los vecinos porque les ha dicho es que no vamos a hacer ninguna inversión, le hemos puesto el tubo, nos ha pagado con la diferencia, bueno, a nuestros distribuidores. Nosotros en realidad vendemos a través de nuestras franquicias, que tenemos 25 en España, y otros distribuidores, entre ellos pues uno de los mejores clientes es el Corte Inglés, y bueno, y otros grandes también, el Elecnor también alguna vez. Bueno, y en fin, la verdad es que, como decía, el presidente de la comunidad, al cabo de 6 meses ha hecho una reunión y han dicho, mira, los tubos nos han salido gratis y ahora nos estamos ahorrando un 50%. Porque estos tubos solo consumen 4 vatios cuando están encendidos y no hay nadie. Entonces el parking está uniforme, hay 75 luxes en el suelo, porque además el LED, cuando tú le bajas los vatios, no te da proporcionalmente más luz, porque al ser logarítmico, un LED que imaginamos que funciona normalmente a 8 vatios y a 8 vatios te dé 800 lúmenes, pues resulta que cuando lo pones a 4 vatios no te da 400, sino que te da 450 o 500. Entonces, con 4 vatios se ve muy bien el parking y cuando la gente se acerca a menos de 10 metros empieza aquello a encenderse y bueno, la verdad es que es una solución muy barata, pero muy... Luego también, evidentemente, hay sensorización, tenemos... sensores de lux, tenemos sensores de presencia y otras cosas que tendremos pronto. Nosotros vamos a ir más por el mundo, aunque hemos hecho instalaciones de Dalí también, creemos mucho más en el futuro, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, el tema inalámbrico, que ahora os comentaré lo que pensamos. En fin, otras consideraciones a esto que he dicho sería... las sustituciones por deterioro anual de los equipos convencionales, el equipo más mano de obra en la vida útil que marca el fabricante. Es decir, si esto se estropea menos, pues evidentemente hay un ahorro importante. La tarifa eléctrica también fluctúa, por tanto el precio sube y entonces eso ayuda a amortizar todavía más rápido. Debido al menor consumo de kilovatios, también se puede bajar la potencia contratada y evidentemente tenemos un ahorro importantísimo. También es importante mantener la uniformidad del color al cambiar la luminaria. Esto también os decía, porque hay muchas veces que yo entro a un sitio y veo una bombilla color blanco cálido, otra blanco frío, otra no se sabe qué color. Señores, esto se hace un clic y te dice 3570 Kelvin. Te vas a la tienda y compras una bombilla de 3570, no, pero 3500 o 3600. O sea, quiere decir que es muy importante saber la temperatura de color de las luminarias que tenemos. No ir a la tienda a comprar, mandar al Botones a comprar una, que ayer estuve en un restaurante magnífico, pero que me quedé flipado con las bombillas. Dije, pero estos... Bueno... Pues para esas cosas valen estos pequeños aparatitos que son una maravilla. Entonces, para eso, creo que todos los profesionales tendrían que tener un tipo de herramienta como esta para medirlo. Por ejemplo, tenemos un proyecto en marcha. Esta señorita, como veis, se está haciendo fotografías en todos los probadores de todas las boutiques, de todas las grandes marcas. Este sería el vestido de colores. Esta es la luz natural. Como veis, el espectro del sol pues cubre prácticamente del rojo al violeta todo el espectro y lo rellena muy bien. Esto sería un LED nuestro, un foco de carril nuestro, en el que aquí el proyector tampoco se aprecia muy bien, pero aquí se ve un amarillo y aquí se ve un rosa, ¿vale? En cambio aquí se ve todo rosa, los 4 lo veis que son rosas, ¿vale? El color no se aprecia muy bien. Ahora lo veréis mejor cuando os dé la descomposición del color. Y ya digo que no se aprecia bien por el proyector, ¿eh? Las fotos aquí, claro, el proyector tiene también un CRI, que también nuestros aparatitos se pueden utilizar para todos los profesionales del vídeo. Pero eso sería otra charla. Entonces, pues ya digo, en este caso estamos haciendo un estudio que probablemente lo vamos a publicar pronto en nuestro blog de iluminaciondled.com y
Aquí se ve mucho mejor en los R's, que también te lo da, pues vemos perfectamente que aquí nos falta el R9. Y al faltarnos el componente rojo, pues esto de aquí, este amarillo se confunde con el rosa. Ahí. En fin, aquí podemos analizar muy bien a la hora de una boutique qué es lo que le va a fallar o qué es lo que le va a ir mejor, qué colores se van mejor, o también dependiendo de la temporada, pues se podría cambiar el filtro. Yo creo también mucho que en el futuro, creo mucho que los fósforos que hoy acompañan al LED en el futuro se desplacen y estén fuera externamente del LED. Para esto hay nuevas tecnologías que están viniendo muy interesantes, porque además se puede aumentar mucho más la eficiencia gracias a ello. Gracias a tener, digamos, sistemas activos de fósforo activo delante del LED azul, que es el original. Las conclusiones es que el ahorro energético y económico es muy importante, pero no lo es todo. Es primordial tener un buen conocimiento de la luz. En consecuencia, pues es imprescindible disponer de herramientas y equipos de medición profesionales que nos permitan llevar a cabo todas estas acciones. El flicker, el parpadeo, el CRI, la uniformidad, la UGR y los ya conocidos luxes son factores muy importantes, y para esto pues yo sigo pensando que estos aparatitos te dan muchas alegrías, sobre todo cuando ves cosas que venden por ahí por el Cobo Calleja, que haces así y dices, mira. Y otra cosa que yo también, ya finalizando, hay muchas personas que piensan que en el LED hay que dar más de 5 años de garantía. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a veces 5 años es más que suficiente, y en algunos casos yo creo que 3 años también. Y fundamentalmente porque, sobre todo si incrementan el coste. Si no lo incrementan, pues perfecto, si incrementan a 5. Pero si yo puedo conseguir un coste menor con 3 años de garantía, pues para muchos, evidentemente no es lo mismo el edificio del BBVA que yo qué sé, que un concesionario de SEAT, que a lo mejor en media hora ha cambiado toda su iluminación, ¿no? o en una mañana. Yo creo que si incrementa el coste no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en 5 años la eficiencia va a ser mucho mayor. O sea, fijaros lo que ha pasado en el mundo de la iluminación. Aquí estábamos hace tan solo, durante 15.000 años el hombre se ha iluminado solo con 0,1 lumen por vatio. Luego, en el siglo XIX utilizábamos las 16 lumens por vatio que nos da la incandescencia. La fluorescencia en el siglo XX eran 70 lúmenes por vatio, y en el siglo XXI seguro que vamos a alcanzar los 300 lúmenes por vatio. Eso hace que consideremos que a lo mejor dentro de 5 años el LED de hoy es rentable cambiarlo por el nuevo LED. Además de todo eso, hay nuevas tecnologías inalámbricas muy interesantes que van a bajar los costos drásticamente. Para que os deis una idea, en estos momentos hay unos 15.000 millones de dispositivos conectados, y para el 20 se calcula que va a haber 35.000 millones, que es 2,5 veces más de productos conectados, y entre ellos van a ser, pues, la mayoría con estas tecnologías que Philips, José Ramón ha dicho muy bien. Ha habido un aspecto que a mí me preocupa, que es saber cuál va a ser el estándar. A mí me gustaría, hay una página web que se llama Open Home. En Open Home lo que hace es poner un protocolo, en el cual está Philips también, un protocolo estándar de comunicación Zigbee. Yo creo que hacen falta protocolos que se hablen entre todos los fabricantes. Que yo pueda poner un sensor de Philips que me hable a la vez con un sensor de, no sé, de Osram, en el caso de que lo sacara. En cualquier caso, yo creo que eso es muy importante, tener unas tecnologías inalámbricas compatibles unas con otras. Lo mismo que ha hecho en general casi toda la industria. Nuevas normativas. Otra cosa muy importante es el círculo circadiano, del que no ha hablado nadie y que yo considero. Nosotros estamos con la Universidad del País Vasco haciendo un proyecto muy interesante. El círculo circadiano, el hombre solo llevamos una generación con luz artificial. Bueno, o 2 generaciones. Hasta hace poco, el hombre siempre tenía por la mañana, empezaba con luz cálida, subía a luz fría, según las nubes subía muy fría, y luego por la noche, con la luz del fuego, era luz cálida. Y nuestro cerebro se acostumbraba a ello. De hecho, es un error enorme
por ejemplo, a alguien que trabaja por la noche, ponerle luz fría mientras está trabajando, porque eso lo vuelve loco. No duerme por el día y muchas veces cambiando solo a una luz cálida se consigue que luego esa persona duerma mucho mejor en turnos de noche. Para lo cual, con los LED se puede conseguir fácilmente que cambie la temperatura del color. Es decir, que por la mañana el LED sea de un color, me vaya subiendo según... Incluso puedo medir el color fuera y homogeneizar. Estas son cosas que estamos haciendo muy interesantes. Homogeneizar la temperatura de color exterior con la interior. Así, poniendo un sensor como este, que me la mide y me la amplía. Entonces, y también puedo hacer que si hay nubes, hay una cosa que se ha demostrado también, hay muchos estudios sobre esto, si hay nubes, la luz varía un poquito y al variar un poquito la tensión aumenta. Entonces se puede hacer como si pasara una nube, hacer que los LED parezca que pasa una nube, eso no es difícil de conseguir. Y hemos hecho una aula con esta tecnología y otra aula con tecnología normal, que no cambia la temperatura de color. Y al cabo de un tiempo se va a ver el resultado. Van a analizar si los estudiantes que estaban en el aula con una iluminación siguiendo el círculo circadiano han sido mejores que los otros. Gracias y estoy abierto a cualquier pregunta.